para hoy tenemos la obra de la Trinidad en la evangelización. Es decir, cómo actúa, obra la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo en la labor evangelística, evangelizadora de la tierra, del mundo, el ser humano, suyo y mío, cómo obró. Por supuesto, hoy vamos a hacer una síntesis de lo que, del amplio y voluminoso material que la Escritura misma tiene al respecto. Entonces voy a hacer solamente una síntesis creyendo que con esto por ahora es suficiente. Vamos a leer en San Mateo capítulo 28. Busquen en sus Biblias, por favor. Mateo 28, vamos a leer desde el 16 hasta el 20. 16 al 20. ¿Ya lo tienen? Mateo 28, 16 al 20. Leemos y oramos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Como cantábamos hace unos momentos, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad a nuestro favor. Muchas gracias porque tuviste misericordia de nosotros y un día señalado por ti escuchamos el evangelio de la salvación, la obra completa y perfecta de Jesús en la cruz por nuestros pecados y delitos. Y ahora, hoy cantamos con la convicción de que esto ya ha sido un hecho en nuestras vidas. Nos sometemos y pedimos a ti, por favor, Señor, en esta mañana que nos enseñes conforme a tu palabra y según tu voluntad y buen propósito para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Les invito a que tengan ahí bien concentrados en sus Biblias. En lo posible, eviten entretenerse mirando al uno y al otro. Los celulares, si los van a usar, por favor que sea para leer la Biblia, para que sigamos la enseñanza. Porque hoy hablaremos de la obra de la Trinidad en la evangelización. Y quiero que recuerden esto: la evangelización del mundo nace en el corazón de la Trinidad. La evangelización del mundo, de la humanidad, del pecador, del impío, del incrédulo, nace en el corazón, en las entrañas de el Dios triuno. Evangelización es la acción de compartir, de llevar el evangelio de Jesucristo a todos. Y Trinidad es un solo Dios, dado a conocer como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros creemos en un solo Dios. Pero cuando hablamos de Trinidad, yo sé que hay algunos que les da alergia y piensan que estamos hablando o adorando a tres dioses. No, un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas. Y vamos a ver brevemente en esta mañana cómo las tres personas divinas, distintas, pero que son coiguales como Dios, obran, actúan y participan activamente en la evangelización, es decir, en la tarea de que otros conozcan la obra redentora de Dios, así como usted y yo lo conocimos. Él utilizará los medios, instrumentos, canales que Él crea y quiera para persuadir a todos, como lo hizo contigo y conmigo. Aquí hay muchos testimonios de la manera como obró el Padre, cómo obró el Hijo y cómo obró el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero que miremos, porque después hablaremos de cómo tengo que participar yo y usted como iglesia en esa labor evangelizadora del mundo. Lo primero es la obra del Padre en la evangelización. La obra del Padre en la evangelización. Hay un texto pero súper conocido, que el más pequeño de los niños nuestros seguramente que ya puede oír, entender y hablar lo conoce. La evangelización es la expresión del amor del Padre. Es decir, el hecho o el proceso o la acción por el cual el ser humano, varón, mujer, de cualquier lengua, nacionalidad, usted y yo,
somos invitados a creer en Jesucristo es porque el Padre nos ama, porque el Padre amó al mundo. Como dice San Juan 3:16, al unísono, 1, 2, 3, que eso es. ¿Se dan cuenta? No me le suba mucho, le agradezco. No quiero, espero que me estén escuchando atrás, pero no le suba mucho. Entonces miren, estamos hablando inicialmente de la obra del Padre en la evangelización. Y esta obra del Padre en la evangelización es una expresión de su amor. Es el texto que hemos leído. De tal manera amó Dios el Padre al mundo. Y el mundo no son los árboles, no son los animales, no son las piedras, los ríos, los mares, las estrellas, los planetas. El mundo ahí es un término genérico para referirse a los seres humanos. Cristo no murió por los árboles, por la naturaleza, por los animales, que murió por seres humanos, racionales, hechos a imagen y semejanza de Él. Ellos fueron los perdidos, los animales no pecaron. Los árboles no pecaron, los peces no pecaron, las aves no pecaron. Los que pecamos fuimos usted y yo, el mundo de cualquier lengua, de cualquier cultura, de cualquier raza, de cualquier religión. Quien se rebeló neciamente fue el ser humano, no los animales. La naturaleza recibió los estragos de nuestra rebeldía, desobediencia e idolatría. En consecuencias, el Señor entonces también trazó su plan evangelizador, redención y salvación para la humanidad, y le expresó de esta manera su amor. También la evangelización es la expresión de la voluntad del Padre. El Padre no solo ama al mundo, y de tal manera que envió a Jesús a morir por los pecados de los seres humanos, sino que también esa es su voluntad. ¿Qué? Que se evangelice, que se lleve ese evangelio de Jesús, que se comparta por doquier, por cualquier rincón donde haya ser humano. Vamos a mirar unas citas para confirmar esto de que es la voluntad del Padre. No es una sugerencia, no es una propuesta del Padre, es su voluntad. Él quiere que se haga. Leamos, por ejemplo, Juan 6:40. Miraremos que Él envió a su Hijo Jesucristo por su voluntad para este propósito. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Está hablando Jesús. ¿Qué? ¿Quién lo envió a Él? El Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nunca pregunte, Señor, ¿será que es tu voluntad que yo hable a otro de Jesús? Señor, ¿es tu voluntad que mi papá, mi mamá, mis vecinos, mis amigos, mi jefe, mi compañero de clase de la universidad conozca a Cristo? No haga esa pregunta, porque es la voluntad de Dios. Entonces, téngalo claro, dice Jesús, es la voluntad del que me envió, del que cree en mí, tenga vida eterna. Entonces, es la voluntad del Padre que tú compartas del Evangelio con tus parientes, cercanos o lejanos, íntimos o no, con todo el mundo. Entonces, el Padre participa activamente en esta labor evangelizadora, lo expresa dándole su amor a la humanidad, mostrándole su amor a la humanidad, y también lo expresa porque es su voluntad. Otro texto también, no solamente el enviar a su Hijo Jesucristo, sino al querer. El Padre quiere la salvación del ser humano. Sí, a veces algunos sectores de la iglesia presentan a un Dios vengativo, rudo, áspero, violento, que está con un garrote para dar disciplina y duro al impío, al pecador. Ciertamente el Señor aborrece al impío y al pecador, pero Él lo quiere salvar. ¿Y lo hace por qué? Por el pecado, por la maldad, por su rebeldía. Entonces miremos por favor en 1 Timoteo capítulo 2. Y nos percataremos ahí que sí es la voluntad de Dios que el ser humano sea salvo.
y nosotros estamos implicados en esa voluntad del Padre. Miren cómo dice, cómo nos manda el Espíritu de Dios en 1 Timoteo 2. Voy a leer desde 1. Exhorto. Exhorto no es regaño, no los amonesto, para eso hay otras palabras en el Nuevo Testamento. Aquí es los animo, los motivo. ¿A qué? Ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por algunos hombres, por todos, por los que les caemos bien o no les caemos bien, si son cristianos o no, si nos violentan o no, lo que sea, oremos, respondamos con oración, con bendición, no piedra sobre piedra, insulto sobre insulto. Exhorto entonces que hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, también por los reyes, es decir, por los gobernantes, presidentes, senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, por todos los que tienen alguna función constitucional y legal de ejercer autoridad, y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Miren lo que dice luego el Señor. Primero nos manda a hacer eso, ahora nos da la razón por la cual debemos hacerlo. Porque esto es ¿qué? Bueno. Y además agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces es la voluntad de Dios o el deseo o el querer de Dios que nuestro presidente de la República, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ese mismo, no lo estoy molestando. Ese mismo. Puede que usted esté de acuerdo o no con él, con sus formas, con su ideología, con su manera de hacer política, eso es otro cuento. Pero usted y yo estamos para orar por él, por el gobernador de Cundinamarca o del departamento donde usted venga, por el alcalde, por las autoridades que rigen nuestro país y nuestra nación, indistintamente de si ellos alaban, creen, adoran a Dios, militan con nuestra cristiandad o no. Eso no es el motivo. El motivo es que esto es correcto, es agradable, es bueno delante de Dios orar a favor de ellos. Y es la voluntad de Dios, es el querer, el deseo de Dios, que ellos también conozcan a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, en vez de estar molestándonos, resintiéndonos, ofendiéndonos el uno al otro, porque uno apoya a este y otro va a votar por aquel, o tú eres del partido tal y el otro es del partido tal, y nos enfrascamos en esa lucha como hermanos que no debe darse nunca, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es decir, contra seres humanos, no importa la ideología política, religiosa que tenga. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que gobiernan, que manipulan sus vidas para que gobiernen como les place, bajo orientaciones puramente humanas y corruptas y no según el corazón de Dios. Regáleme 10 segundos para decir lo siguiente. Se avecinan unas elecciones, o el 8 y luego a fin de mes de mayo, para Congreso de la República y para presidente. Es nuestro deber como ciudadanos que somos parte de este país votar. Si quiere votar o no, esa es tu decisión con Dios y con la sociedad. Lo correcto es votar, opinar. Un voto es una opinión decisoria. ¿Por quién votar? Ya les voy a decir por quién votar. Le voy a decir mis candidatos. No, que le voy a decir mis candidatos. Tranquilos, hermanos. Yo los tengo ya, pero no los voy a decir. Le voy a recomendar que oren por primero. Que oren primero. Es lo que dice las Escrituras. Oremos por los que están actualmente y oremos por los que vienen, que ya el Señor tiene su listado definido. Yo sé que el Señor va a sacar representantes, senadores y hasta presidentes que posiblemente no sean de tu gusto,
pero no es tu gusto ni el mío, es el de Dios. Y Él sabe que necesita Colombia para cumplir el propósito de Dios, o Él cumplirá tu propósito en los líderes y gobernantes que Él tenga a bien. Pero de lo que sí somos responsables nosotros es orar por ellos y orar por personas que en lo posible tengan temor de Dios. Medianamente o poco crean en Dios, que estén de acuerdo con la familia, que estén de acuerdo con la vida, estén de acuerdo con varón y mujer como Dios lo creó, que no sean contrarios radicales con lo que el cristianismo nos enseña como doctrina de vida, de fe y de conducta de la familia y de la sociedad. Pensemos en eso, con gobernantes que estén a favor de la vida, no de la muerte, no de creer que el niño en el vientre no tiene derechos. Piensen en eso. Después le doy yo otros tics, ahora dejamos ahí. Así las cosas, el Señor expresa su voluntad enviando a su Hijo y querer la salvación de todos. Entonces, en primer lugar, la evangelización nace en el corazón del Padre. 2, la obra de Jesucristo en la evangelización. Jesucristo es el centro del mensaje evangelístico. Jesucristo es el centro del mensaje evangelístico, por la sencilla razón de que Jesucristo es el único Salvador. Una cita muy conocida por ustedes también, Hechos capítulo 4, versículo 12. Cuando Pedro y Juan los tenían los sumos sacerdotes o el Sanedrín ahí presionados, coaccionados a que se callaran, que no hablaran más de Jesús. Pedro, aquel cobarde que hacía unos días o meses o un par de años había negado a Jesús, ahora es el que se pone en pie delante de todos los religiosos gobernantes de la época y dice así en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese texto tienes que aprenderlo de memoria, guardarlo en tu corazón. Pedro ahora está convencido, siempre estuvo convencido de que Jesucristo es el único Señor, solo que hace algunos años tenía miedo de morir. Pero ya el Señor trató con él, lo renovó, lo sanó, lo vigorizó y ahora le importa un pepino morir por Cristo. Está decidido, no importa lo que pase. Esos son los cristianos comprometidos y necesitamos de esos cristianos y cristianas hoy día. No importa el sistema, no importa el bullying, no importa la broma, no importa lo que nos presionen, tenemos que mantener estas convicciones de que Jesucristo es el centro de la evangelización. Cuando salgas a compartir alguno de Cristo, recuerda esto: tú vas a predicar a Cristo muerto, sepultado y resucitado. En ningún otra hay salvación. Ustedes no sé si han leído hace unos días el actual sumo sacerdote de la iglesia tradicional, en conjunto con el equipo de cardenales que les rodea, han sacado un comunicado en ese sentido. ¿De qué? De que ya esa hermosa mujer a la cual el Señor Jesús usó como recipiente para el desarrollo físico, biológico del Señor Jesucristo, ellos expresan ahora que María no es corredentora. ¿Sí lo han leído? Lean. Que ella no es corredentora, porque es el dogma que ellos manejaron hace siglos, que de igual manera ella era salvadora, que aparte de Jesús ella también salvaba. No, ahora han sacado ese comunicado donde admiten que no, que uno solo es el Salvador, que uno solo es el Redentor, que a través de uno solo es la vida eterna. Nosotros lo sabemos hace siglos, nosotros lo creemos hace años, porque el Sagrado Manual lo dice. Por eso nos llamaron protestantes, porque protestábamos contra esas enseñanzas antibíblicas. Bueno, no sé con qué estrategia o intención lo quieran reconocer hoy día, no importa. Nosotros estamos convencidos que Jesucristo es el centro del mensaje evangelístico, porque Él es el único Salvador. Iglesia Alianza La Soledad, ¿lo creemos? Amén. Así que cuando estés hablándole a otro de Jesús, no comiences hablando de la Iglesia Alianza La Soledad.
no comiences hablando de la denominación evangélica Alianza de Colombia. No, tu mensaje debe ser cristocéntrico. Conduce a las personas a Cristo. Él fue quien murió. Él fue quien recibió las espinas, los clavos en sus manos. Él fue quien murió para salvar a la humanidad. Entonces nuestro mensaje tiene que estar orientado a eso. No a mostrar las bondades de tu vida ahora que eres cristiana o cristiano. Eso puede ser útil, pero después quien salva, transforma, perdona es Jesucristo. Amén, así sea. Segundo, Jesucristo no solo es el único salvador en esto de que Él es el centro del mensaje evangelístico. Jesucristo es la esencia del mensaje salvador. Juan 14:6. Ahí se resume 3 elementos clave sobre Jesucristo. Juan 14:6. Jesús. Correcto, solo que le faltó la primera parte. Eso es, hermano, digamos los textos completos. Y Jesús les dijo, porque esa palabra la dijo Jesús. ¿Quién dijo eso? El mismo Jesús. Porque estamos hablando de que Él es la esencia del mensaje evangelístico. Y otra vez, hermanita, 1, 2, 3. Eso es. Hay que saber eso, hay que creer eso, hay que vivir eso, hay que compartir eso. Jesucristo es el único Salvador y Jesucristo en esencia es la esencia del mensaje salvador, porque Él es el camino de vida y camino al Padre. Él es la verdad. No hay verdad fuera de Jesús. Y Él es quien creó la vida y quien da la vida y sustenta la vida. Eso hay que comunicarlo. El Hijo está obrando en la evangelización, mostrándose que así es. Jesucristo no solo es el centro del mensaje evangelístico, Jesucristo es el artífice del mensaje evangelístico. Dice Lucas 19:10 que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se acuerdan que a Él lo criticaban porque si lo invitaba algún publicano a comer, iba? Si lo invitaba algún escriba a comer, iba. Si lo invitaba algún otro que la comunidad era rechazado, Él iba. Pero Él iba con ese propósito de buscar. Ahora, eso vino. ¿Cómo es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y solo estaba en su casa y no quería salir a ninguna parte? No quería vincularse, relacionarse con las demás personas. No tenía sentido. El médico tiene que estar en las clínicas, hospitales, puestos de salud y demás, donde están los enfermos. Jesús vino a eso, a salvar, a buscar al impío, al pecador, porque la Biblia dice que nadie busca a Dios. Todos se desviaron, inútiles éramos todos para salvarnos, conocer a Dios. Entonces el Padre envió a su Hijo, quien tomó forma humana, se hizo un adulto y empezó a buscar a quienes Él venía a salvar, los perdidos. Tú y yo estábamos perdidos y el Señor nos encontró. Cuando usted esté dando testimonio alguna vez suyo, no diga, cuando yo entregué mi vida a Cristo, cuando yo conocí a Dios. No, porque usted no conoció a Dios. Él te conoció a ti. Tú no encontraste a Dios. Él te encontró a ti. Él te persuadió, te convenció y te trajo, como vamos a ver más adelante. Todos estábamos, dice, por ahí perdidos, creyendo y haciendo lo que nos placía. Y Él un día fue a buscarnos a través de alguien, padres, hermanos, cualquiera sea el medio que Él utilizó. Él te encontró, te sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y puso tu pie sobre la peña que Él es y su palabra, y te rescató, pagó por el precio de tu vida, y ahora eres quien eres, una hija de Dios, un hijo de Dios. Y ahora ese mensaje, esa obra maravillosa del Hijo, hay que darla a conocer. De eso se trata la obra evangelística de Jesucristo en la evangelización. Entonces, Él es el artífice del mensaje evangelístico, porque Él vino a buscar a los perdidos. Él vino a predicar el evangelio. Él mismo vino a predicar la buena nueva. Marcos capítulo 1
uno de los tantos textos al respecto nos dice acerca de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Marcos 1, versículo 14 y 15 dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿qué? Predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces Jesús mismo es el que encarna el evangelio, y él mismo vino a predicar las buenas nuevas, las buenas noticias del reino de Dios, en el cual él es el centro de esa predicación. Arrepiéntanse y crean en el evangelio, es decir, en las buenas noticias de salvación, que Dios envió al Hijo a morir por los pecados de toda la humanidad y a salvarlas de la condenación eterna. Ese es el mensaje del evangelio, sin muchas arandelas. No tenemos que hablarle de nuestra constitución y estatutos eclesiales y denominacionales. Eso sirve es para organizarnos ante el Estado. No tienes que hablarle de cómo hacemos los cultos, de cómo nos organizamos internamente. Al inconverso no le importa eso. Eso es porque hay que hacer un orden, como ahora estamos teniendo un orden. Lo que importa es predicar: arrepentidos, arrepiéntanse, vuélvanse al Dios y Padre que los ama y crean que ya el Padre proveyó solución. ¿Quién? Jesucristo. Él murió, fue sepultado, resucitado por ti, mamá, por ti, papá, por ti, amigo, por ti, donde Dios te lleve. Jesús lo hizo, por eso Él mismo es el artífice, el creador de su propio evangelio. En otro elemento de la obra de Jesucristo en la evangelización tenemos que Jesucristo también entonces es el promotor del mensaje evangelístico. Hemos dicho que Él es el centro del mensaje evangelístico. No vamos a predicar a ningún otro, sino a Él como Señor y Salvador. Él mismo es el artífice del mensaje evangelístico, porque Él lo generó, buscó al pecador y le predicó el mensaje, sino que Él ahora promueve, nos manda a que lo hagamos. Juan 20:20. Busquen por favor ahí en sus Biblias, Juan 20:20. Él envió a sus discípulos a predicarlo. ¿Qué? El evangelio. 20:21 dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de verdad. Perdón, hermano, usted no me dijeron nada. Bueno, al menos estaba leyendo la Biblia, ¿no? Gracias, ¿eh? Estaba leyendo Lucas 20:21. Dice: entonces Jesús les dijo, ¿a quién? A sus discípulos. Los versículos previos. Otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Entonces Jesucristo ahora promueve, anima y envía y manda a todo aquel varón o mujer, niño, joven y adulto que ha creído en Él, que hemos sido salvos, redimidos, limpios por su sangre. Ahora Él envía a sus discípulos a que lo hagan también. Ustedes que han andado conmigo, que me han oído, que me han visto, que me creen, bueno, ahora vayan y comuníquenlo a otros. Así como yo estoy aquí en esta tierra porque el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Entonces Él es el promotor de la obra evangelística, y Él también no solamente le digo a ellos, nos comisionó a nosotros, que también somos sus discípulos en este tiempo. Una cita también muy súper conocida de ustedes es la que hemos leído al comienzo de esta enseñanza, Mateo 28, versículos 19 y 20, lo que se le llama la gran comisión. Mateo 28, 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Además, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor no solo promovió su evangelio entre sus discípulos inmediatos en aquella época, sino que luego al final de su vida en esta tierra dejó una comisión para todos los que vendrían en la obediencia de los discípulos de predicar el evangelio. Ellos obedecieron, los discípulos fueron obedientes. Retomaremos el tema de la obediencia el próximo domingo. Y producto de esa obediencia, nosotros hoy estamos aquí, porque fueron de generación en generación obedientes y obedientes en predicar el evangelio, y te llegó el evangelio a tus oídos, a tu corazón. Ahora nosotros tenemos que seguir la tarea, ser obedientes y también seguir llevando el evangelio a las futuras generaciones. Dentro, no sé, 10, 15, 30 años ya no estaremos, ya estaremos en la patria celestial, pero quedan estos niños que hoy tienen 4, 5, 6 años, y los jóvenes y los adolescentes. Y esto hay que seguirlo anunciando y predicando de generación en generación hasta que el Rey de Reyes y Señor de Señores vuelva por su iglesia. Así que recuerden, Jesucristo es el promotor del mensaje evangelístico. Él es el tema central de la evangelización. ¿Qué estamos hablando hoy, iglesia? Estamos hablando de la obra de la Trinidad en la evangelización. Ya vimos la obra del Padre, ya vimos la obra del Hijo. Por supuesto, terminamos hablando de la obra del Espíritu Santo en la evangelización. Primero, el Espíritu capacita al creyente para testificar de Cristo. ¿Quién se sabe, quién se sabe Hechos 1:8? Hechos 1:8, levante la mano. No, en esta ocasión sí es para que lo digan. Hechos 1:8, sin ver sus Biblias. No me digan que Hechos 1:8. Bueno, les autorizo mirar sus Biblias. Comienza con una conjunción. Esa. Todos. 1, 2, 3. Pero recibiréis cuando haya el Espíritu Santo. Y ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo? Jesucristo, el Señor Jesús. Yo le dije que Él era el promotor. Yo no usé este texto porque lo vamos a usar ahora con relación al Espíritu Santo. Vayan a Jerusalén, espérenme allá, y yo allá me encontraré con ustedes allá. Y le dijo: van a recibir poder del Espíritu Santo. Dice, ¿poder para qué? Para darles capacidad, para darles valentía, para darles seguridad, para darles convicción, sin miedo, sin pena, sin vergüenzas. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, de verdad, de ciencia, de poder, porque la evangelización es una obra sobrenatural, poderosa. Sí, porque vamos a enfrentar principados, potestades que están obrando en la mente de los seres humanos, del niño, del adolescente, de la mujer, de la adulta, del habitante de calle, del político, del narcotraficante, del que está al margen de la ley, etcétera. Huestes espirituales, demonios han atrapado, han esclavizado, han generado adicciones de todo tipo en las personas, y se requiere pero mucho poder, no humano, divino, sobrenatural, espiritual, para que esas personas puedan oír, puedan ser convencidas, puedan creer y puedan seguir a Jesús. ¿Se acuerdan del endemoniado ganadero? Dijeron que sí. ¿Cuál ganadero? Gadareno. Manos, por favor. No hay ningún endemoniado ganadero. Gadareno, de Gadara. Ojo con eso. Oído. Este estaba en Gadara, a las orillas del mar de Galilea. Y Jesús fue a Gadara solo por él.
inicialmente, por supuesto. Todo el mundo le rehuía, le tenía miedo. Claro, endemoniado. Y este endemoniado no tenía uno solo, tenía muchos, una legión. Así se enfrenta uno cuando está haciendo evangelismo. No le tenga miedo, porque usted ha recibido el poder más grande que puede haber. Y los demonios lo saben. Cuando viene un cristiano consagrado, santo, con buen testimonio, comprometido con la evangelización, a predicarle a un endemoniado, sabe que el que está en ese creyente, esa mujer, es el poderoso Espíritu Santo de Dios. El Señor liberó a este hombre. Dormía en las tumbas, en los cementerios, encadenado. No había cadena que lo pudiera sujetar. Pero ahora está enfrente del Dios creador, el Altísimo, el Supremo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el Señor lo libera. Y una vez que lo libera, este hombre ya sano en su cordura mental y física, le dice: Señor, te seguiré. Y Jesús le dice: primero ve y cuenta a tu familia cuán grandes cosas ha hecho el Señor Dios por ti. Eso es evangelización. Cuenta a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti, comenzando por Jesucristo, el Hijo de Dios, en tu vida. Así que hemos recibido el poder del Espíritu de Dios para testificar de Jesucristo, para testificar con el poder del Espíritu y para testificar en la autoridad de Cristo. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese pronombre personal es muy importante. Y no dice y serán, dice y me serán testigos. ¿Por qué? Porque tú vas en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, y a Jesús tienes que ser testigo de Jesús, no de ti misma, no de ti mismo, no necesariamente de nuestra iglesia, de nuestra organización. Eso es después. Si te preguntan dónde te reúnes, serás testigo de Jesús. A Él le perteneces, de Él es que tienes que dar testimonio por el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo capacita al creyente para testificar. 2, el Espíritu Santo convence al pecador para creer en Cristo. Acuérdate que estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en la evangelización. Te capacita para que lo hagamos, y luego cuando tú estás hablándole a otros en el nombre de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, el mismo Espíritu Santo que te está usando poderosamente a ti, está también haciendo la obra en el que está escuchando. No importa quién es, no importa quién embarrado esté en el pecado, en la inmoralidad, lo que sea, el Espíritu Santo tiene el poder, según Juan 16:8, ¿para qué? Para 3 cosas claves. Juan 16:8 nos dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Bueno, no les dé miedo, digan. Si no es el texto, no importa, lo corregimos. Aquí estamos para aprender todos. Dice que es necesario, Jesús decía en los versículos previos, es necesario que yo me venga, que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya, para que cuando yo me vaya les envíe a otro consolador. Note que dice otro consolador, porque Él era con uno también, igual con el Espíritu. Y cuando Él venga, persuadirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo está haciendo el Espíritu Santo. Usted lo que tiene que hacer y yo es hacer la tarea: orar, ir, hablar. No te sientas frustrado ni frustrado si esta persona te rechaza, no te cree. No te sientas frustrado. Haz la tarea. Habla de Jesús. Deja que el Espíritu de Dios lo convenza. No es usted quien lo va a convencer. No es su método, no es su estrategia. Es el método, la estrategia, la forma, el poder, el plan de Dios. Él es el que sabe cuándo
y cómo y a quién lo va a hacer. ¿Cuántas veces no te hablaron a ti de Jesús? ¿Cuántas veces no rechazaste? ¿Cuántas veces no te escondías? ¿Cuántas veces no le dijiste a los cristianos que eran unos locos? Estaban perdiendo el tiempo, fanáticos y demás términos despectivos. Pero te tuvieron paciencia. Dios te tuvo paciencia. Y a su debido tiempo, cuando Él dijo, ya está bueno, el Espíritu Santo te persuadió, te tiró, te quebrantó, te humilló. No sé qué hizo Dios contigo. Y ahora eres un creyente ferviente del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ore, vaya, predique, hable y espere. No importa los años, no importa las circunstancias. Él es el que quebranta, el que rompe, el que derriba murallas, el que quebranta y rompe cadenas, el que persuade al más duro, el más ateo, el más necio, lo que sea. Esa no es tu labor. Tu labor y mía es orar, como leímos ya en 1 Timoteo 2, y predicar, hablar, conversar, dialogar. No te molestes si no te reciben, porque están rechazando al Señor. Dice la Biblia eso, que al que a vosotros recibe, a mí me recibe, que al que vosotros rechazan, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al Padre. Y que tú y que yo, eso lo tendrá que arreglar él o ella con el Padre. Yo no debo molestarme ni resentirme con esa persona. Seguiré orando por ella. Pero crea que esa es la labor del Espíritu Santo en la evangelización. Y 3, con esto termino. El Espíritu Santo regenera al pecador para unirlo con Cristo. Dije que Él capacita al creyente para la labor evangelística. Él convence al pecador para que crea en Cristo. Y ahora que Él regenera, transforma, da vida al pecador para unirlo con Cristo. Vamos a leer esta última cita en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 5. Juan 3, versículo 5. Dice así el Sagrado Manual de Dios. Respondió Jesús a Nicodemo. ¿Te acuerdas en esa charla en aquella noche con este líder religioso? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, es necesario nacer de nuevo para entrar en una relación, en un vínculo espiritual con Cristo, y es necesario ser regenerado o nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Ustedes han oído esto, yo también. En el cielo no entrará ningún borracho. En el cielo no entrará ningún homosexual. En el cielo no entrará ningún político. Bueno, eso no, pero es posible. En el cielo no entrará ningún pecador, ningún violador, ningún narcotraficante, ningún guerrillero, ningún paramilitar, lo que usted quiera pasar por su mente. Hay una hermana, bueno, espero que ella haya cambiado por el bien de ella. Aquí no es de esta iglesia, así que tranquilos, no la voy a mencionar. En un lugar de La Mancha, cuando hablábamos de Garavito, ¿sabe quién era Garavito, no? El hermano Garavito. Bueno, si era hermano o no, no sé. Ustedes saben la historia terrible de este hombre. Y se dice que él se arrepintió y entregó su vida a Cristo en la cárcel. Y esta hermana, no voy a dar más detalles, de pronto está viendo el video y se va a molestar. Ella dice que ese hombre no tenía perdón de Dios. ¿Cómo así ese hombre? Se le acabaron los dedos de las manos y de los pies para enumerar los pecados de Garavito. ¿Cómo así, pastor, que ese hombre puede ser salvo? Y hermana, ¿yo qué hago? Si la Biblia lo dice, si el Señor es misericordioso, bondadoso, generoso, perdonador, si Él se arrepintió de corazón, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay un ser humano en la tierra, por muchos pecados y atroces que haya cometido, que la sangre de Jesús no lo alcance, lo limpie.
Por lo tanto, tú y yo no somos jueces para determinar eso. El Espíritu Santo es el que lo regenera, es decir, lo hace nacer de nuevo, lo convence. Y si el Espíritu Santo convenció a Garavito de su inmundicia, de su maldad hasta lo más bajo, ¿qué tú y qué yo para buscar la decisión soberana de Dios? ¿Verdad? A veces nosotros nos creemos menos pecadores que aquellos. Cuidado, no hay más ni menos. Todos estamos en igualdad de condiciones, solo que algunos la manifestaron de manera más amplia. Así que el Espíritu Santo es el que regenera al pecador para unirlo con Cristo. Es necesario nacer de nuevo, y ciertamente en el cielo no entrará ningún violador, ningún homosexual, ningún borracho, ningún homicida, ningún patricida, matricida, nada inmundo entrará en el reino de Dios. Es verdad. Pastor, y entonces mi papá, mi hermano, ore, compártele de Cristo, sea buen testimonio y déjele ese cambio a Dios. Si a él, al Señor, le place que en el último instante de su vida, ese energúmeno pecador, ese ser humano pecador, decide creer en Jesús por la obra del Espíritu Santo, es tu hermano, es tu hermana. En el cielo estará con nosotros, gozando de las moradas eternas. Amén. Uy, parece que no están convencidos. Amén. Ay, gracias, Señor. Sí es, hermanos. Yo sé que en nuestro patrón humano de justicia queremos darle duro a esas personas, pero primero, antes de darle duro a esas personas, daste tú un garrotazo a ti mismo, a ti misma, porque tú y yo también pecamos y también no merecemos nada, y Él en su gracia bendita nos ha limpiado con la misma sangre a toda la humanidad. El Espíritu Santo entonces es el motor en la evangelización, porque capacita, convence y regenera al creyente y al pecador. Termino con esto. La redención y la salvación del pecador es la obra activa, unida y poderosa del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo correcto de nosotros es someternos a la Santísima Trinidad al participar en la labor evangelizadora. Eso es lo correcto. Padre, gracias. Bendito es tu nombre por siempre. Bueno eres, fiel eres, justo eres, misericordioso. Tu palabra, Señor, gracias por ella en esta mañana. Por favor, úsala en mi vida, en nuestra vida, y promueve los cambios que necesitamos. Y Dios, nos sometamos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.